Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 3 de junio del año 2026. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Lucía Zapata, buen día. Buenos días. Juan Gavito, ¿cómo te va? Buen día, un gusto como siempre. Miguel Fernández Galeano, ¿todo bien? Todo bien, por acá. Y el último saludo para Leonardo Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, vamos a la agenda política de estos días y empezamos por el tema obligado, podría llamarse así. El presidente Yamandu Orsi informó anoche que resolvió donar a la ANEP la camioneta Hyundai Santa Fe, cuya compra con descuento generó cuestionamientos políticos en estos últimos días. El vehículo será destinado al traslado de niños en el interior del país, según dijo el mandatario en una conversación que tuvo con medios de prensa escrita y que se llevó a cabo ayer en la tarde en la Torre Ejecutiva. Ustedes a esta altura ya conocen el asunto. La polémica comenzó la semana pasada, cuando el programa Así nos va de Radio Carve consignó que en febrero de 2025, una semana antes de su asunción, Orsi había comprado la camioneta por $54.000, lo que implicaba un descuento estimado de $25.000 respecto al precio de lista. Desde la oposición se cuestionó que pocos días después la fórmula presidencial se trasladara en un vehículo de la misma marca durante los actos de asunción del mando. Este lunes, en un video, Orsi negó que hubiera una relación entre la compra de la camioneta y el uso de un vehículo Hyundai en la asunción presidencial. También dijo que si algún organismo de contralor considera que cometió un error, él se hará cargo e incluso se mostró dispuesto a pagar la diferencia en el precio. Pero ayer dio un paso más. Ayer organizó este encuentro con periodistas donde explicó que no usará más la camioneta y dijo que prefiere entregarla a la ANEP. De todos modos señaló que otro tema será lo que dictamine la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, sobre si estuvo bien o no aceptar que le vendieran el vehículo por debajo del precio de lista. En ese encuentro que tuvo con periodistas de 4 medios escritos, Orsi detalló cómo se compuso el pago del vehículo que compró en febrero del año pasado. Según la documentación que mostró a quienes estaban en esa reunión ayer, entregó una camioneta Hyundai de su propiedad, tasada en $22.000, un Renault Stepway, valuado en $17.000, que había sido donado por la empresa Caruana a su campaña electoral, y una transferencia bancaria personal de $15.000. Agregó acá, la entrega del Renault como parte del negocio no fue informada por Orsi en el video del lunes, sino que tomó estado público después, esa misma noche, en un artículo que publicó en su portal el semanario Búsqueda. Ayer, Presidencia explicó que el Renault Stepway había sido recibido en octubre de 2024. Dijo que en aquel momento, por razones de seguridad y de tamaño, se optó por no destinarlo a la campaña, así que no se lo empadronó y se dispuso que Orsi usaría para sus desplazamientos la camioneta particular que tenía o un vehículo alquilado. Hablando con los periodistas ayer, Orsi puntualizó que todas las donaciones que hubo en el periodo de campaña fueron al candidato y no al partido político. Esto fue mencionado por Orsi, fue mencionado por los asesores que lo acompañaban con particular relieve. En ese contexto, se donó el Renault para que fuera rifado para obtener fondos para la campaña. Y con ese mecanismo, concretamente, se vendieron 392 bonos de $200 cada uno, lo que permitió recaudar $78.399. En el sorteo no hubo ganador, porque salió un número que no había sido vendido, y meses más tarde el candidato le compró al Frente Amplio ese vehículo, lo que permitió que en febrero lo utilizara como parte del pago de la nueva camioneta Hyundai. Esto que acabo de leer recién es una síntesis apretada de los elementos nuevos que surgieron en el día de ayer, en esta convocatoria que el presidente hizo a periodistas de El Observador, El País, La Diaria y Búsqueda. Un mecanismo que a su vez generó controversia porque
no fueron invitados los periodistas que están acreditados en Casa de Gobierno y que habitualmente tienen el contacto más directo con los funcionarios de la torre ejecutiva. También hubo otro elemento de discusión porque los periodistas que fueron a la reunión y que estaban siendo esperados abajo por sus colegas para conocer las novedades, no salieron por la puerta de la Plaza Independencia, sino que lo hicieron por la puerta de atrás, por la puerta del garaje, y por lo tanto no terminó habiendo ese contacto. Bueno, a partir de este cuadro nuevo, a partir de este nuevo capítulo que permite tener la versión Orsi de asuntos que estaban en el debate y que formaban parte incluso de la controversia en el Parlamento, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? Aclaro que discutimos con los tertulianos antes de empezar si este tema iba a estar o no. Había otro tema posible y ellos entendieron que sí, que convenía, pese a que el tema ha sido tratado ya en distintas ocasiones en este espacio, abordarlo de nuevo hoy a la luz de estas novedades. ¿Quién empieza? Bien, es una lástima que tengamos que seguir como sociedad ocupándonos de este tema tan penoso, tan entreverado, que no ha sido creado por nadie, sino por nadie de fuera del gobierno, quiero decir, sino que responde a esa sucesión de hechos que tú señalaste, Emiliano, y que yo no voy a insistir, por aquello de que da la impresión de que se está cumpliendo el dicho popular de que no aclare que oscurece, ¿no? Entonces, quiero tomarlo por la última punta, quizá por deformación profesional o funcional. El hecho de proponer que el vehículo sea donado a primaria parece ser un atajo o una salida que a mí me suena bastante, no quiero agredir con el término, pero bastante infantil, digamos así, porque no serviría, a mi modo de ver, para tapar o enmendar todo lo previo. Pero genera otras dudas. Al decir que es para transporte de escolares, jurídicamente hablando, parecería una donación modal, es decir, que pone una condición respecto del destino de ese vehículo, lo cual obligaría a la ANEP a tener un informe previo de los servicios a los que sería destinado para ver si es apropiado o no para ese uso. Tendría que pasar inevitablemente por los servicios jurídicos, tendrá que haber una sesión del Consejo de ANEP. Entonces, me parece que es un error en que se ha caído últimamente, o en los últimos ya largos años, de cuando hay un problema, tirárselo para la enseñanza porque cae bien que en la enseñanza se reciba algo, cuando en el fondo estoy seguro que, por lo menos de la perspectiva de los gremios y de muchos funcionarios, lo que la gente quería era un presupuesto acorde al que se había prometido y no al que salió en el último presupuesto y va a salir aparentemente en esta rendición de cuentas. Recordemos, Tabaré Vázquez en su primer gobierno dijo que la casa de Punta del Este de la presidencia iba a ser para los niños pobres. Pasó el gobierno de Tabaré, el de Mujica, el nuevo de Tabaré. La compró el Banco República en su momento, ¿te acordás? Y sigue estando ahí. Y yo he visto algún movimiento de uso. Entonces, no está bueno. Hace poco, creo, la ministra de Defensa, en la cárcel del pueblo, que fue el lugar de tortura de los tupamaros, no a tupamaros, es decir, por los tupamaros, dijo que se la iba a dar a ANEP también. Y le genera a ANEP una cantidad de problemas. Entonces, por favor, dejen quieto a ANEP, denle a ANEP lo que ANEP precisa, pero no le transfieran más problemas. Tengo otros aportes después sobre el tema más de fondo, pero es lo que quería decir en primera instancia. ¿Quién sigue? Miguel, ¿vas tú? Bueno, ¿cómo no? Bueno, yo el jueves pasado hablamos de este tema, dije mi opinión sobre un tema de fondo que es sobre la honestidad del presidente. Sigo pensando lo mismo. Sigo pensando de que hay un problema que no es de comunicación. Yo le llamaría gestión de crisis o gestión de la acción de gestionar las acciones de gobierno, las decisiones de gobierno con profesionalidad, con todos los elementos. Y pienso que todo lo que hoy al final se va consolidando como una explicación de los hechos se pudo haber hecho en un solo movimiento y en forma inmediata. Sí, ese es uno de los aspectos llamativos de toda esta crisis, entre comillas, ¿no?
Yo mencionaba más temprano, esto que ocurrió ayer, esta reunión del presidente Orsi con 4 periodistas de medios de prensa escrita, fue el 4.º escalón de comunicación, o el 4.º episodio de comunicación que Orsi manejó en torno a este asunto, ¿no? Primero fueron respuestas breves en 2 conferencias de prensa improvisadas con periodistas. Después estuvo el video que decidió lanzar el lunes de tardecita en las redes sociales. Y al día siguiente, esta convocatoria a 4 cronistas. Sí, yo creo que claramente hay un manejo de la respuesta que el gobierno debe dar, porque yo, gestión de crisis, capaz que, de hecho es una crisis, pero no es que esté eludiendo el tema, estoy diciendo, para no caer en el lugar común, que es un tema de cómo me paro frente a lo que me plantean como un problema. Y voy a tomar un ejemplo que me surgió hoy de mañana escuchando la versión periodística que se dice. Se va a una reunión con los periodistas, no entro a discutir acá, me parece que tiene tantas aristas para charla de boliche el tema, y no de boliche, que uno tiene que, yo por lo menos quiero evitarlas. Pero hay una que me parece que es interesante. Se va a reunir el presidente con el secretario de Presidencia y un representante de la Oficina de Servicio Civil, entiendo que era el otro participante de la reunión. Y un elemento clave, que era el pago, la transferencia económica, no se lleva a esa reunión. Se tiene, pero no se lleva a la reunión. Sí, sí, de los componentes del pago de la camioneta se aporta documentación sobre en cuánto dinero fue tasada la camioneta personal anterior de Orsi, en cuánto dinero fue tasado el Renault Stepway. Se informa que la diferencia de unos $15.000 fue pagada con dinero de Orsi, pero no se aporta la transferencia correspondiente, el documento de la transferencia. Pero 3 horas después se dice que hay 2 transferencias, una de $10.000 y otra de $5.000. Sí, sí. Entonces, esa es una demostración pragmática, para que la gente entienda, de un manejo del tema de lo que voy a contar, que tiene que tener reglas, que tiene que decir, yo tengo que llenar una explicación. Y yo me quiero quedar con una cosa muy importante que dijo el presidente en la alocución, que quedó vieja tan rápidamente por errores, por no haber puesto todo arriba de la mesa y todo arriba de la mesa en el primer momento, que es que la verdad no se dibuja. Si uno elige el camino de dibujar la verdad, comete un error gravísimo. La verdad es la que tiene que ser, la que se tiene que contar, la que se tiene que describir. Entonces, yo tengo la convicción personal, admito que no la tengan otros, y creo en la institucionalidad, de que los elementos se tenían, pero que hay como una cuestión de una duda de qué coloco, qué no coloco, ni siquiera, o a veces desconocimiento de lo que tengo que decir, porque yo no puedo ir a decir cómo cancelé un pago, que es lo que tengo que explicar, y no llevar lo que 2 horas después tengo. Entonces, eso está mostrando un problema para mí de fondo, que tiene que ver con cómo se maneja la cosa pública, con cómo manejamos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético la cuestión pública. Y yo creo que estos temas están interpelando no solo a este gobierno, sino que interpelan al ecosistema global de cómo funciona el sistema político. Entonces creo que el presidente Orsi está pagando un precio muy alto, porque no cabe ninguna duda que más allá de que digamos que hay otros temas importantes, tiene un costo importante, incluso seguramente un costo personal, seguramente un costo en su estado de ánimo. Yo creo que son cosas muy difíciles de transitar, pero creo que se puede hacer, las cosas se pueden hacer de otra manera. Yo no voy a hablar ahora de dónde está la responsabilidad. Después empiezan las especulaciones, si el presidente escucha, si no escucha, si los asesores saben o no saben. Lo que yo tengo para decir hoy es que todo esto se pudo haber evitado con una comunicación inmediata a la aparición del problema. Primero, se pudo haber evitado haciendo declaraciones juradas con la seriedad que cualquier actor político y un presidente más tiene que tener. No puede ser que las declaraciones juradas sean una cosa que se hacen como un trámite, más, que joroba, que incomoda. Si el sistema político genera un mecanismo de control hasta el nivel que la declaración jurada exige y que la ley exige, los gobernantes tienen que tomar ese elemento como un elemento central, los cargos de responsabilidad, en la transparencia de su gestión pública. Sí, sí, recordemos que todo empieza porque el valor que el presidente Orsi pone en su declaración jurada al comienzo del periodo de gobierno
el valor que le asigna a la camioneta es un valor que no es el que debe haber puesto. A partir de ahí se empieza a tirar de la pelita y se Pero arma además todo se esto. genera, y termino con esto, Emiliano, además se genera un tema que tiene que ver con que, en definitiva, como hay que cruzar ingresos con patrimonio, evidentemente uno tiene que haber una lógica interna en ese proceso que explique precisamente lo que se trata de cuidar. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la declaración jurada? Es que no haya, básico, el central, que no haya incrementos patrimoniales que salgan de lo que la persona recibe. La persona en el medio puede recibir una herencia y eso no será un tema que aplique un problema. Puede tener un patrimonio que no lo generó él, sino lo generaron sus padres trabajando. O sea, los patrimonios se construyen de un conjunto. Yo no soy un experto en este tema, está por ahí Neco que puede ilustrarnos sobre la cuestión. Pero yo digo, hay un problema de impericia importante que se convierte en un problema político. Porque este no es un problema técnico, es un problema político, es cómo manejamos la cosa pública, y creo que esto, cuidado y aviso a los navegantes, tiene que ver con el gobierno anterior, la anterior y con todos los gobiernos. Y esto es un problema que hay que tener en cuenta. Y las comparaciones y las asimetrías para considerar este tema también son peligrosas, porque resulta que a veces la gente siente, y ahí está la confusión, de que se pone el foco en Orsi y no se puso en otras cosas, no quiero ni nombrar. Pero creo que eso no es la base del problema. La base del problema es que las cosas hay que ser y parecer. La probidad incluye la idea esa tan vieja de ser y parecer. Y ser y parecer es fundamental. Y actuar de acuerdo a los postulados que uno ha propugnado. Porque yo veo grandes contradicciones. Después me voy a explayar sobre esto, ¿no? A ver, un poco lo que decía Miguel, acá hay creo que es la minimización del problema al inicio, que para tratar de dar una explicación me entro a entreverar y genero errores no forzados, ¿no? Es decir, esto es una crisis de errores no forzados de la propia presidencia. En reiteración real. En reiteración real. Entonces, y también diría yo que es hasta un poco de inocencia de cómo se maneja el problema, porque uno, si tengo una crisis en torno a la adquisición de un vehículo, tengo que decir todo, desde el momento uno, tengo que analizar todos los ribetes, porque la realidad es que hoy en día, en la sociedad que vivimos, la información está, y alguien siempre la tiene. Entonces, trabajo de los periodistas o trabajo de quien fuere, está. Entonces, creo que los errores no forzados son enormes, un manejo muy malo de la comunicación y de la crisis, como decía Miguel. Yo creo que tal cual uno, ante una situación así, debe analizar todos los ribetes, porque está en juego la credibilidad. Este no es un tema, es una pena que estemos discutiendo esto, pero es verdad, pero la realidad es que para la gente esto es un tema muy sensible, quizás mucho más que otros. Yo lo veía en el chiste fácil del descuento estos días en todos lados, ¿no? Y me da la impresión de que se minimizó un problema, o se, diría yo que hizo bajar presión, y en realidad lo que se hizo fue aumentarla, porque la gente esto le cuesta mucho, y tiene que ver no solo con lo de la comunicación, sino también la poca seriedad con la cual la gente en general firma las declaraciones juradas que se presentan, y más las que son públicas, que no son muchas las que son públicas. Y yo creo que ahí es donde se minimiza, y te diría yo que hasta se frivoliza la firma de estas declaraciones juradas. La información que está ahí tiene que ver con la justificación de la evolución patrimonial de cada uno de los funcionarios públicos, y la justificación de eventuales incrementos que no sean incrementos injustificados o decrementos, ¿no? Porque también puede pasar. Yo creo que en general la impresión que tengo es que el sistema político no se da cuenta la sensibilidad que tiene esto. No es la primera vez que tenemos un problema con las declaraciones juradas. Recuerdo años atrás también un caso del entonces vicepresidente de la República, Benigno Noboa, que tuvo que explicar algo que estaba mal fundamentado o mal incluido en esa declaración jurada, y entonces se generan las suspicacias del tema. A ver, este tema de las declaraciones juradas es un capítulo aparte, increíble. No, pero es un capítulo, en sí mismo, porque
Para mí es el origen como del problema. periodistas hemos tenido en distintas ocasiones que revisar declaraciones juradas. Y a cada rato, sin ser expertos, nada más que poniéndole un poco de lógica al examen, encontramos errores o encontramos inconsistencias, ¿no? Esto es viejo. El informe que publicó el diario El País el otro domingo, que fue de algún modo el disparador de lo que vino después, porque justamente examinaba una cantidad de declaraciones juradas de dirigentes de distintos partidos políticos, consignaba eso al pasar. Todo el tiempo, al mismo momento que daba los números, iba aclarando, bueno, pero acá hay un problema, esto en realidad está desprolijo, esto no se entiende. Eso está en un informe del otro domingo del diario El País, y hablando de declaraciones juradas de figuras de la oposición y del oficialismo, ¿no? Por eso yo te decía, Emiliano, o decía a la audiencia, que en realidad el sistema político no tiene no le da la importancia que tiene que tener una declaración jurada. Y a partir de ahí se generan un montón de situaciones. Esta nace de una declaración jurada incorrectamente hecha o hecha de manera, diría yo, artesanal, es buena la palabra. Y eso da lugar a un montón de suspicacias. Después, yo decía fuera del aire hoy que hay que ser paranoico para hacer esta declaración jurada, pensando en que no solo lo que uno tiene, sino cómo comunica lo que uno tiene. Uh-huh. Porque después la declaración jurada tiene que ver si justamente en el peor de los casos, cuando hay un incremento patrimonial posterior, que la justificación está dada por los ingresos que tiene la persona o eventualmente cuestiones ajenas como puede ser una herencia o lo que fuere, pero no puede justificarse por eventuales dádivas o vamos a dejarlo en dádivas que pueda dar un tercero. Entonces, cuando yo no le pongo importancia a la declaración jurada, a partir de ahí me genera una serie de problemas. Y después, ocurrido el problema, debiera tener una comunicación consistente en decir todas las cosas de una sola vez. La verdad es tosuda, decía alguien, ¿no? Bueno, la realidad es que la realidad también es tosuda. Uh-huh. Entonces, si yo no comunico correctamente todo y en completo, genero esta comunicación en cascada que lo que hace que en cada escalón pierde credibilidad el que está declarando. Y yo comparto que al final, creo que es una salida fácil decirse la doy a Nanette, porque en definitiva suena como, bueno, es como un bálsamo para el problema, digamos, ¿no? Pero hay que ver, creo que no es modal, vaya a saber lo que es, pero bueno. Lucía, tu primer comentario. Bueno, voy bastante en la misma línea que mis contertulios. Y un bálsamo para el problema, dándose la ANEP, no sabemos qué controles o qué cambios se tienen que hacer en la camioneta, por ejemplo. Personas de qué edad van a andar ahí, entonces todas las otras normativas también, capaz que es un dolor de cabeza que estamos dando, no sé. Pero bueno, más allá de eso puntual, me genera como, no sé, incredulidad el amateurismo de todo esto. Primero, a la hora de las declaraciones juradas, sin duda, dirigentes de primera línea, cuando sabés que vas a ser el presidente de la República, no prestar atención en esto, no lo puedo creer. O sea, no sé dónde están los asesores. Realmente estoy completamente azorada con todo esto y con esta situación. Otra cosa que pensaba... Y yo entiendo, existe en la izquierda una retórica muy fuerte en lo que tiene que ver con la ética, la moral y la honestidad en términos de muchas cosas, pero entonces pensaba en lo dolido que está el militante de a pie frente amplista, ¿no? El que yo, no sé, el otro día justo estaba en un comité y estaba lleno de compañeros de muchos años que seguro comieron cana, exilio, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, y estaban con el frío ahí, todos reunidos antes de todo esto, y ayer pensaba, ¿qué pensarán estos compañeros, no? Que dieron todo por el proyecto y después tenés estas cosas que desgastan de una forma tal a la fuerza política, al gobierno y al proyecto en sí, que me parece muy doloroso y muy grave, porque realmente yo siento que el frente, todos los partidos tienen diferentes escalas de valores y diferentes cosas que priorizan. Y en esto que ha sido siempre un discurso tan fuerte, no sé, además yo,
capaz que peco de ilusa, pero a mí Yamandú me da honestidad, o sea, me da una persona cercana y honesta. Y con todo esto, también, no sé, me genera como, bueno, ¿qué hago? ¿En quién confío? Lo último, lo del otro... Lo del auto que fue parte de la campaña y que después supuestamente fue parte del pago, etcétera. Yo resisto archivos y recuerdo en 2018-2019, en alguna tertulia acá, defendiendo la ley de financiamiento de partidos políticos y mis contertulios de los partidos tradicionales estando en contra de la misma. Hay cosas que se solucionan con una ley clara y con normativa clara al respecto, y bueno, que lo dejarían, más allá de la discusión ética o no, sería una cuestión legal o no, y creo que eso también hace falta. A propósito de declaraciones juradas, agrego otro elemento. No sé si los oyentes recuerdan, pero en el mes de... a ver cuándo fue. Abril, Búsqueda publicó esta noticia. Un error en la declaración jurada de Orsi detectado por estudiantes de contabilidad expuso ausencia de controles en la JUTEP. Estamos hablando de otro error, otros errores en la misma declaración jurada. Fíjese lo que decía la nota. El 3 de octubre del año pasado llegó un correo electrónico a la Secretaría Técnica de la JUTEP con una consulta particular sobre la última declaración jurada de patrimonio del presidente de la República, Yamandú Orsi. ¿Quién era la remitente? Una docente de contabilidad que estaba trabajando con sus estudiantes la composición del patrimonio. Los alumnos habían puesto como ejemplo a analizar la liquidación realizada por el mandatario. Para su asombro, descubrieron que el cálculo no es correcto. En primer lugar, se tomaron los ingresos como parte del activo, lo que no es correcto. Y además, la suma no es correcta, escribió la docente en su correo y agregó: agradezco puedan informar si esta liquidación no está validada por el órgano, que es, según normativa, quien debe controlar las liquidaciones. Después el artículo daba todos los números y ponía la respuesta de la JUTEP. La consulta tuvo una rápida respuesta de la JUTEP. La presidenta del organismo, Ana Ferraris, admitió que tras el planteo de la docente se advirtió, porque la docente mandó esa carta, ¿no? Se advirtió que el total del activo no coincidía con los bienes declarados y que esto podía ser consecuencia de que se consideraron los ingresos como parte del activo. Entendemos que resulta obviamente erróneo, señaló. Y después seguía la nota. Como segundo punto, la doctora Ferraris explicó que hasta ahora la JUTEP no tiene forma reglamentaria, ni tampoco personal especializado, para evaluar la consistencia de todas las declaraciones presentadas para su publicación, etcétera, etcétera. Hay una cosita nomás, perdón, Juan. Acá estamos con otro aspecto de la misma declaración jurada que estaba mal, que tenía problemas, ¿no? Para mí forma parte del problema inicial, y le agrego al problema inicial el tema de las donaciones en las campañas políticas en general, que no es ni la primera vez ni la última que hay un problema, y no solo Orsi el protagonista del problema. No avanzamos en una ley de partidos que despeje esos temas. No, y la última ley de financiamiento de los partidos políticos es muy mala, que es mejor de lo que había, pero sigue siendo mala. Entonces, en fin, yo no pongo en duda la honestidad de Orsi. Lo que sí está claro es que no tengo elementos de ningún tipo, pero lo que sí está claro es que todo el manejo comunicacional lo que hace es generar las suspicacias en donde eventualmente no las había. Juan. Bien, a mí me gustaría salir un poquito del tema de los papeles y de la declaración y de la comunicación, porque si bien es lo que se analiza con mayor detalle, nos hace perder de vista el origen de esta situación y de otras. Entonces me apoyo un poco en lo que decía Lucía. El presidente Orsi fue votado por todos los frente amplistas, obviamente, y por muchos otros que no eran frente amplistas, porque creyeron en su figura como persona de clase media, persona moderada, quizá austera. Pero por otro lado, hay una serie de decisiones que no cierran con esa definición o expectativa que a priori la gente tenía. Por ejemplo, la decisión de vivir en su propia casa en Canelones, departamento de Canelones, en lugar de la casa de presidencia, se presenta como una decisión que le ahorra dinero al pueblo, pero por otro lado nunca quedó muy claro las mejoras que era necesario incorporarle, a cuánto ascendían, quién las iba a pagar, si las iba a pagar Orsi, cómo se iban a amortizar, etcétera. Es una línea de investigación que el periodismo
no profundizó, pero ya arrancó mal. Después digo, ¿qué necesidad tiene el presidente de comprarse un vehículo de altísima gama que en lo que es el imaginario frentista es del 1% más rico? Yo me imagino esos compañeros de ustedes que se paran el 1 de mayo con el puño arriba y cantan la Internacional, ¿cómo les cae que su presidente al que votaron ande en ese vehículo, que aparte es particular y no institucional? También eso está mal. Entonces, estamos en un campo en el que hay mucha incoherencia entre lo que se dice, se proclama y lo que se practica. Recordemos, Neco, me ayudarás, cuando el presidente Colorado del Consejo Nacional de Gobierno andaba en el transporte público, sí, en ómnibus. Sí, sí. Eso es un gesto republicano. Estamos hablando de la década del 60. Sí, y entonces, quizá antes. Antes. 50, sí, el 50, perdón. Ese país contra el cual muchos quisieron hacer una revolución diciendo que eso estaba mal y porque había injusticias, seguramente las habría. Entonces, qué distantes estamos de entre lo que se dice y lo que se hace. Y cierro con esto. Cuando Raúl Sendic dijo aquella famosa frase, si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda, yo creo que no se refería a las personas, sino que se refería a cómo se juzgan los actos. Es decir, yo creo que hay mucha gente que cree que determinadas conductas que son reprochables, corrupción o no, si las comete A, están mal, pero si las comete B, es decir, los suyos, están bien. Entonces, hasta que no blanqueemos ese tipo de situaciones y cambiemos esa actitud, no vamos a poder progresar como sociedad. No, Juan, yo simplemente, yo comparto eso de que en esta sociedad tan dividida que tenemos ahora, si los de mi bando hacen una cosa está bien y si los del bando contrario hacen otro está mal. Y yo creo que está mal las dos. Cuando hay una inconducta o una cosa incorrecta, está mal las dos. No importa que. Yo creo que eso es parte del problema que tiene la sociedad uruguaya, de jugar. Y estoy hablando de parte de la sociedad uruguaya, no todo, porque obviamente hay gente independiente. Hay que tener la independencia para criticar las cosas que están mal, no importa de dónde vengan. Y yo creo que eso es importante. Y lo segundo que quiero con Juan también agregar un tema es, a mí me llama mucho la atención que todos los presidentes de izquierda no viven en la casa presidencial. Y para mí la institución presidencia implica que tienen que vivir en la casa presidencial. Y no creo que se pueda caer en esa demagogia. No, yo vivo en mi casa, o vivo en mi rancho, o vivo porque es como parte del atuendo ser presidente. Y ser el presidente implica seguir ciertas reglas. Y yo creo que eso es una cosa que debiera ser obligatoria, que la gente tenga que vivir en la casa presidencial por razones varias, entre otras por seguridad. Comparto. Sí, yo estoy orgulloso de que la izquierda tenga las banderas de la austeridad, de la transparencia, de la honestidad. Estoy orgulloso y creo que está muy bueno que nunca cambie la idea de que la izquierda no tenga una superioridad moral, tenga la convicción de decir cómo se entiende la cosa pública. Y creo que eso es un elemento que no debería de ninguna manera ponerse en cuestión por cómo se fueron los acontecimientos, cómo discurrieron los acontecimientos en estos momentos. Yo creo que errar cuando se está en el gobierno no es tan fácil esto, es humano, puede haber errores humanos y se corrigen justamente gestionando la crisis, pero más humano es reconocerlo. Hay un dicho en salud que errar es humano, pero más humano todavía es tener la capacidad de reconocerlo. Y yo creo que la capacidad de reconocerlo juega mal en política, se entiende muy mal en política. Yo lo dije el jueves pasado y lo voy a decir ahora de nuevo. Si Raúl Sendic hubiera dicho a los 5 minutos que se dijo que se usaba un título que no tenía, le pasó a otra gente que lo hizo a los 5 minutos, porque alguna aprende, que se había equivocado, él o quienes habían dicho ese nombre, la historia de Raúl Sendic no hubiera sido la que terminó, porque si bien después se pusieron otras cuestiones arriba de la mesa, el elemento central y el disparador, es decir, el motor de la cuestión fue no haberse parado bien frente a un error. Y acá estamos frente a la misma circunstancia. Para mí hay un error estructural grande que es lo de la declaración jurada. Ese sí lo quiero tomar. Hay un problema de contexto, de ecosistema en el que funciona la política, que es el tema central
del financiamiento de los partidos, que está en la base de todo esto. Hay una parte de este lío que tiene que ver en buena medida con que el financiamiento de los partidos depende de cosas que no debería depender. Y es difícil de avanzar en ese plano por razones que uno tendría que preguntarse por qué acontecen, y ahí puede haber responsabilidad de todo el mundo. Entonces yo creo que ojalá este tema termine. Me parece que el instrumento elegido para que termine, por muchas razones, de nuevo, no gestiona bien el problema, porque yo podría admitir, me voy a poner a ser yo gestor de crisis, no estoy pidiendo que me contrate nadie, de que no se quiera tener el coche y que se demuestre el error por vía de sacar el factor del error, no acallar a nadie, porque nadie puede pensar que porque es el coche. Pero creo que nunca se debió dar en un esquema tan lineal como lo va a usar la ANEP para trasladar niños. Podría haber dicho, ese dinero se pone en las arcas del Estado y se compran 20 camionetas, se compran 20 camionetas para trasladar, darle a la ANEP recursos. De nuevo hay un tema de ingeniería de la respuesta que no está bien. Yo creo que si se quería poner el ejemplo de la donación, que no me parece mal en el sentido de dar un cierre, decir, bueno, no hablemos más, nadie se enriqueció, acá está la voluntad de una renuncia. Yo creo que los kirchneristas renunciamos a muchas cosas, a la vida en contexto de dictadura. Entonces, la renuncia es un atributo. La pueden tener otros, yo no digo que no la tengan otros dentro de otros colectivos, pero la izquierda tiene que mantenerse en esa idea. Y me parece que hay que manejar bien, decir, se la doy a la ANEP, una alta gama, de nuevo genera un debate innecesario. Y con respecto al tema de la prensa también, deja que, se lo decía a varios periodistas para mostrarles las cosas, pero que entren las cámaras, ya no tenés por qué, y hacerlo salir por la puerta de adelante, si quieren hablar, que hablen, si van a hablar, van a escribir a la media hora. Hay errores. Sí, y agrego que todavía hay más, ¿no? Ayer Orsi, durante su encuentro con los periodistas, afirmó que en ningún momento de sus intercambios con la automotora en febrero de 2025 se le explicitó que le harían un descuento. Enfatizó esto, que él lo que recibió fue un precio, que la camioneta esa costaba $54.000 y fue lo que evaluó a la hora de resolver si la compraba o no la compraba. Sin embargo, en el fin de semana había dicho que cuando hay descuento se tira de cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo cierra una cosa con la otra? Es un ejemplo típico de una cosa trae la otra. Es un ejemplo típico. Él está sintiendo el tema de la rebaja y independientemente de pensar si tenía la rebaja o no, porque yo creo que las automotoras con un presidente, a mí no me llama la atención que un automotor o un presidente no le diga vale esto, y yo creo que hay una cantidad de impericias que están atrás de este tema. Yo creo que el presidente y un candidato, una persona que ya es electa, un presidente electo, debe estar ya midiendo todos los pasos que toma. Y no precisa de asesores, es un tema también de empezar a darle importancia a temas que en este país están subestimados, porque acá yo hablo del ecosistema, acá hay una subestimación del tema de cómo manejar con transparencia la cosa pública. ¿Cómo vino eso? Bueno, paradojas de la modernidad. Sí, están subestimados, pero fue la mitad del discurso de Orsi cuando ganó las elecciones, habló de honestidad, de transparencia. Entonces creo que más dolor y más brecha nos genera todavía, sobre todo a los frente amplistas o a la gente de izquierda, porque capaz que esa brecha no existió en el gobierno pasado. Capaz que en el gobierno pasado se hicieron cosas, se construyeron casas donde no se debían, pasaron muchas cosas reñidas con la ética bastante, y bueno, y capaz que al militante no le interesaba, o capaz que, porque son otros, yo qué sé, el Partido de la Nación es un partido de hombres libres, no de hombres honestos, capaz, no sé, me van a matar, pero una cosa quería decir. En Coursera ayer justo vi un cursito de gestión de crisis, lo voy a hacer y me voy a ofrecer a los servicios para la presidencia, porque no puedo creer, realmente no puedo creer, eso yo coincido con Miguel, las impericias que hay detrás de todo esto y que se han sumado y son cada vez más grandes y generan una bola de nieve que después es más difícil de controlar. Cuidado que esto no es que se llenó de expertos en gestión de crisis, que ya algún compañero parlamentario lo ha dicho. Esto tiene que ver con que hay cosas que son el ABC. Estás en la presidencia de la República, bueno, manejás
todo con el rigor que tenés que manejarlo. 30 segundos para un aporte jocoso. Decía un amigo ayer, esto parece una película de Mr. Bean, esas películas cómicas, donde el tipo comete un error y para tratar de enmendarlo va cometiendo errores cada vez mayores hasta que termina Se llama sinistrosis. muerto. ¿Sinistrosis? Ah, Sí. me lo voy a anotar. Sí. Seguimos en la tertulia, vamos a otro tema.